En esta sesión trabajaremos con el plan de intervención psicopedagógica. Es importante que ustedes dentro de la materia de planeación educativa aprendan a diseñar un plan de intervención, que es la función que tienen ustedes como psicopedagogas. ¿Cuál es el objetivo de una intervención? La intervención psicopedagógica se realiza en el contexto escolar para facilitar el desarrollo de habilidades propicias para el aprendizaje. Se realiza con aquellos estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje. ¿Qué son las dificultades de aprendizaje? Son aquellas que se dan en los alumnos que presentan características como desórdenes cognitivos, de la percepción, de la atención, de la memoria, impedimentos neurológicos, déficit de atención, hiperactividad o inteligencia límite. En general, podemos agrupar las dificultades de aprendizaje en 5 grupos. El primer grupo se llama problemas escolares, el segundo grupo bajo rendimiento escolar, el tercero dificultad específica de aprendizaje. Aquí se encuentran las dificultades de lenguaje, de lectura, escritura y matemáticas, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad y la discapacidad intelectual límite. Todas estas dificultades tienen una gradualidad, es decir, van de lo simple a lo más complejo. La dificultad de aprendizaje más compleja en este caso es la discapacidad intelectual límite y la menos compleja son los problemas escolares. En este cuadro podemos ver las características principales de estas dificultades de aprendizaje. Ahí podemos ver las siglas de las dificultades que les mencioné anteriormente. Por ejemplo, PE significa problemas escolares, BR bajo rendimiento, dificultad específica DEA, TDAH, que es la que más les suena, que es el trastorno por déficit de atención, y la DIL, que es dificultad intelectual límite. En este cuadro pueden apreciar cuáles son las alteraciones que tienen estos chicos, cuál es su origen, qué variables psicológicas se ven afectadas y qué problemas de conducta pueden presentar. Por ejemplo, en el primer problema, que es los problemas escolares, vemos que la alteración del chico va a ser un proceso de enseñanza-aprendizaje con dificultad inespecífica, es decir, no se sabe qué es lo que tiene el niño, sin embargo está sufriendo de problemas de adaptación escolar. Normalmente estos son los niños inquietos en clase, los niños que siempre están originando algunos problemas en clase, no siempre problemas de conducta. Si se fijan aquí, ese recuadro viene en blanco porque no siempre estos niños originan problemas conductuales en clase. A veces son niños muy retraídos que sin embargo no avanzan en su aprendizaje. El origen de esta alteración puede ser extrínseca, es decir, son problemas sociofamiliares y problemas de ausentismo. Son los niños que no pueden avanzar y por eso empiezan a tener problemas escolares, bajo rendimiento, empiezan a no entregar tareas, empiezan a no poder cumplir con los estándares específicos que se está pidiendo en la escuela o en el nivel educativo en donde están. Enseguida vienen el bajo rendimiento. Este bajo rendimiento, las alteraciones se dan en algunas lagunas de aprendizaje, en el comportamiento, en la adaptación escolar y también la dificultad de aprendizaje es inespecífica, o sea, no se sabe específicamente cuál es la falla, como en las que vamos a ver abajo que sí se sabe cuál es la falla. El origen del bajo rendimiento escolar puede ser extrínseco, como el anterior, o sea, problemas sociofamiliares, pero también puede ser intrínseco, es decir, que el alumno se encuentre desmotivado o que tenga retraso del lenguaje, por ejemplo. Las variables psicológicas que se ven afectadas aquí es la motivación, los procesos psicolingüísticos y las habilidades de autorregulación y control. Normalmente estos niños con bajo rendimiento escolar sí tienen problema de mal comportamiento y de inadaptación escolar. Aquí es donde ustedes van a ir distinguiendo y sacando un diagnóstico de los chicos que necesitan intervenir. Después sigue la dificultad específica de aprendizaje. Esta dificultad específica de aprendizaje, lo que estamos viendo es alteración en el proceso de adquisición de lectura,
de escritura o de la comprensión de las matemáticas. El origen aquí sí es intrínseco, o sea, si una persona no lee bien, no escribe bien, no entiende las matemáticas, no tiene que ver con su contexto sociofamiliar, tiene que ver con una alteración neuropsicológica. Son aspectos que ustedes ya han revisado en algunas otras materias de la licenciatura. ¿Qué variables psicológicas se ven afectadas? Pues los procesos psicolingüísticos, la atención, la memoria de trabajo y la metacognición. Esto es en dificultades específicas de aprendizaje. Ahora, en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, aquí vemos que se dan dificultades significativas de adaptación familiar, escolar y social. Sí hay una dificultad específica del aprendizaje. Aquí sí tenemos bien determinado cuáles son las dificultades que tiene este niño. El origen es intrínseco. Aquí se manifiesta también una alteración neuropsicológica y el origen es problemas de autorregulación en el niño. Las variables psicológicas afectadas son la atención, la memoria de trabajo, el área social, la internalización del lenguaje y la metacognición. Normalmente estos niños también tienen problemas de adaptación escolar y familiar. Y el problema más grave de dificultades de aprendizaje es el de dificultad intelectual límite. Aquí sí está determinada la dificultad y normalmente estos niños cuentan con un coeficiente intelectual bajo límite. Puede ser más bajo de lo normal para su edad biológica. El origen es necesariamente una alteración neuropsicológica y las áreas afectadas para estos niños es el razonamiento, la atención, la memoria de trabajo, la metacognición y las estrategias de aprendizaje. Si se fijan ustedes en esta columna de variables psicológicas, es en la que ustedes se deben de centrar para hacer su evaluación. Cuando a ustedes les digan aplica un test de razonamiento o de lenguaje o de memoria, tienen que saber para qué les va a servir. En este caso, aquí tienen bien definido qué es lo que van a evaluar de cada uno de los problemas que lleguen a presentar los alumnos en alguna institución educativa. Una vez que conocemos las dificultades de aprendizaje, tenemos que aprender a hacer nuestro plan de intervención. El plan de intervención comienza en la fase 0, como se indica en la diapositiva. La fase 0 hace alusión al inicio de la demanda, es decir, cuando se solicita sus servicios como psicopedagogas. Esta demanda la puede realizar el tutor, el padre de familia, el maestro, la institución. Una vez que se inicia la demanda, ustedes lo que tienen que hacer es recabar los datos del caso. Para poder recabar estos datos, vamos a seguir el siguiente procedimiento de trabajo. La fase 1 es detectar mediante protocolos de detección qué es lo que está pasando con este chico. Los protocolos de detección son las entrevistas y cuestionarios que se aplican al maestro, al padre de familia, a la institución y a todos los que estén involucrados dentro de la problemática. Una vez que ustedes aplican los protocolos de detección, van a iniciar el análisis de esos datos que tienen. Necesitan separar los datos en los aspectos positivos y los aspectos negativos que encuentren. Una vez que analizan los datos por separados, van a hacer una caracterización general del caso, es decir, narrar qué es lo que ustedes están encontrando. Después de que tengan esa narración, ordenan de lo más importante a lo menos importante. ¿Cuál de todas las problemáticas que lleguen a encontrar sería lo más importante de atender? Después van a relacionar los datos y concluir con una hipótesis de trabajo. Es decir, ustedes van a hacer una hipótesis de lo que creen que tiene ese niño. Hasta aquí termina este primer procedimiento de trabajo, que es la fase 1. Posteriormente, el paso 2 es hacer la evaluación psicopedagógica. Esto es algo en lo que ustedes ya han estado practicando, que es la aplicación de los test. ¿Por qué hasta este momento lo hacen y no al inicio? Porque primero tienen que tener una hipótesis para saber cuáles son los test
y los cuestionarios y las pruebas psicométricas que van a ocupar con sus alumnos. Es decir, no pueden aplicar todas las pruebas a todos los niños para saber qué tienen. Por eso deben tener primero una hipótesis de trabajo con la cual van a evaluar el área psicológica del alumno. Tienen que evaluar diferentes áreas: al alumno, a la escuela, a la institución, al maestro, a la familia y el contexto social. Entonces, la evaluación psicopedagógica no se centra únicamente en evaluar a la persona implicada en la problemática, sino todo su contexto y lo que le rodea. Ustedes ya han hecho evaluación de alguna manera con algunos chicos, y esa es la evaluación únicamente del alumno, pero tienen que evaluar también el contexto, a sus maestros, a la familia, el contexto social, las amistades, etc. Una vez que ustedes tienen ya la evaluación de la hipótesis que ustedes formularon de trabajo, pues ya tienen un diagnóstico prescriptivo, es decir, ya pueden explicar y describir qué es lo que está pasando con este chico. Ya que tienen el diagnóstico, ahora sí, lo que nos ocupa para esta materia es cómo se va a generar un plan de intervención. El plan de intervención sería nuestro paso número 4. Un plan de intervención en psicopedagogía requiere una orientación educativa, es decir, se interviene en los aspectos personales, no solamente en los académicos y sociales del individuo, tratando de mejorar los aspectos del sistema hacia el desarrollo del alumno. Lo que les mencionaba hace un momento, no solo van a evaluar la falla o la problemática que tenga el alumno, como problemas del lenguaje, sino también tienen que evaluar si algo está pasando en la escuela o algo está pasando en la familia para que su intervención sea completa e integral. La intervención psicoeducativa se basa en la adaptación del currículum, es decir, ustedes intervienen con el niño, pero deben proponer a sus maestros y a la institución que se haga una adaptación del currículum. De acuerdo a lo que ustedes están encontrando, deben proponer ciertas actividades que el maestro, la familia, la institución van a hacer con ese chico. La intervención es completa, puede ser individual o puede ser de grupo. Todo depende de lo que les estén pidiendo o lo que les esté demandando la escuela. Puede ser específico o puede ser funcional, dependiendo también lo que el contexto requiera. Es interna y se debe de realizar en el centro escolar. Recuerden que ustedes como psicopedagogos están actuando en todos aquellos problemas educativos, problemas escolares. Por lo tanto, su intervención siempre va a ser dentro de una escuela, obviamente irradiando hacia la familia y hacia el contexto, pero la intervención se hace en la institución. Los niveles de intervención en la evaluación y valoración del alumno, el asesoramiento al profesorado, formación de padres y profesores, diseño y desarrollo de programas de actuación y adaptación del currículum. Todas estas son las formas de intervenir de la psicopedagogía. O sea, van a valorar y evaluar el alumno, asesorar a los maestros, dar talleres para padres, talleres para profesores, a desarrollar programas de actuación, a desarrollar programas para adaptar el currículum. Los criterios de la intervención psicopedagógica o la orientación educativa son los siguientes. La orientación se despliega a lo largo de toda la escolaridad y se adecúa a las personas, las etapas y las necesidades del alumnado. Es decir, ustedes hacen intervención psicopedagógica en aquellos alumnos o aquellas personas que estén en etapa escolar y se debe dar a lo largo del ciclo escolar. Esa es la medida de tiempo que ustedes deben de tomar. La persona, el alumno considerado individualmente y su contexto es el referente básico para que ustedes hagan su intervención. Los programas de orientación o de intervención se deben integrar siempre al programa general de la institución educativa o del centro escolar. La orientación incumbe con diferentes funciones y grados de responsabilidad a todos los educadores, es decir, al maestro de grupo, al orientador educativo, al trabajador social, al director, todos ellos en coordinación de ustedes que son los psicopedagogos. La coordinación y cooperación entre los distintos agentes orientadores, los que mencioné, profesores, tutores, equipos de sector, instituciones y recursos del entorno, son muy importantes para que se lleve a cabo una buena intervención psicopedagógica.
Los servicios especializados de orientación o de intervención psicopedagógica deben estar integrados al centro, compartir con los profesores el desarrollo de las funciones complejas que a veces integran la orientación. En este esquema podemos ver cómo la intervención psicopedagógica influye en el contexto escolar y en el contexto familiar y en el alumno. Ustedes tienen que generar programas, técnicas y estrategias, que eso es precisamente hacer un plan. Recuerden que hemos estado viendo dentro de la materia de planeación educativa que se deben de hacer diagnósticos, se deben de hacer programas, técnicas, estrategias. Todo esto se hace también en la intervención psicopedagógica. ¿Qué es lo que debemos considerar cuando ustedes propongan un programa en el aula? Bueno, en primer lugar, el ajuste y adaptación de los programas a las necesidades educativas del alumnado, el conocimiento de los programas y valorar la necesidad de los casos concretos que precisen que se hagan estas adecuaciones, implementar programas dentro del currículum de aula o de un área a modo de instrumentos integrados e integradores en el desarrollo curricular, no solo para el alumno con dificultad, es decir, en la medida en que ustedes proponen un cambio curricular, pues ese cambio curricular les va a estar afectando también a los demás alumnos del grupo. Por eso tienen que valorar muy bien qué actividades son las que se van a proponer. Acuérdense que hay intervenciones generales y hay intervenciones específicas. Cuando hacen una intervención específica ya es trabajar con el alumno que presenta la problemática de manera individual. Pero para muchas dificultades de aprendizaje, lo ideal es que se trabaje con el grupo, no solamente con el alumno. Y la reflexión que deben hacer sobre el estilo del docente. Ustedes también deben saber hacer observación a los docentes, saber cómo están trabajando, porque también tienen que valorar el estilo del maestro para que su propuesta de intervención sea adecuada a ese estilo y puedan lograr lo que finalmente se proponen, que es que los chicos con alguna dificultad de aprendizaje la superen. Hay algunos criterios prácticos de selección para poder proponer programas. Existen programas de refuerzo y existen programas específicos. Los programas de refuerzo es lo que yo les comentaba que se puede hacer en todo el grupo, y los programas específicos ya es con cada uno de los alumnos que tengan cierta dificultad. Si se fijan aquí y recuerdan las dificultades de aprendizaje que habíamos revisado, podemos observar que los programas de refuerzo, los de manera general, se pueden proponer cuando tenemos chicos que presentan problemas escolares y bajo rendimiento. Y ya los programas específicos son aquellos que deben de intervenir en dificultades específicas de aprendizaje, en trastorno por déficit de atención y en la discapacidad intelectual leve. Los programas de intervención psicopedagógica tienen mucho que ver con el desarrollo curricular. Ustedes incluso en la licenciatura llevan una materia de desarrollo curricular porque deben conocer este aspecto, ¿sí? Los elementos curriculares que ustedes están conociendo son básicos para cumplir con los objetivos de la intervención que ustedes van a proponer. Deben analizar muy bien el currículum para saber qué es lo que van a proponer como cambio en el currículum, como adecuación en el currículum, para que los chicos que tienen algún problema puedan superar esas debilidades. Los programas de intervención en dificultades de aprendizaje, como conclusión, tenemos que pueden ser de refuerzo o pueden ser específicos. Ya comentábamos que los de refuerzo se dan en alumnos con problemas escolares y de bajo rendimiento, y los programas específicos en alumnos con dificultades de aprendizaje, trastorno por déficit de atención y discapacidad intelectual límite. Todo esto, estos programas van a intervenir necesariamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje y van a involucrar necesariamente a los maestros, a la familia, al contexto que rodea al alumno y al especialista, que son ustedes, a los psicopedagogos.
¿Cuál es el procedimiento para hacer un plan de intervención? Pues tienen ustedes que hacer, como habíamos comentado, la evaluación de diferentes áreas y van a proponer la intervención dirigida al contexto social, dirigida a la familia, dirigida al alumno, dirigida a algunas tareas del proceso de enseñanza-aprendizaje, dirigida al maestro y dirigido al centro. Su plan de intervención debe contener todas estas áreas de intervención. En todo esto es en lo que ustedes van a intervenir. En este cuadro pueden ver algunas de las características de cada una de estas áreas en las que ustedes van a intervenir. En la última parte, en el último recuadro, se observa, por ejemplo, en el contexto social, cuáles son las personas que requieren intervenir ahí, en la familia, en el alumno, las tareas que se pueden hacer, lo que al maestro le pueden ustedes aportar y lo que el centro debe de aportar también. Finalmente, y como conclusión, para realizar una intervención psicopedagógica se parte primero de un diagnóstico. Este diagnóstico es el inicio de la demanda y los protocolos de detección, es decir, las entrevistas. Ya que tengan el diagnóstico, analizan los datos. Organizan los datos para separar información y poder delimitar. Ya que tienen organizados sus datos, formulan una posible hipótesis. Con esa hipótesis ustedes evalúan, aplican test, pruebas, cuestionarios, observaciones, todo lo que tengan que hacer para poder determinar si su hipótesis es cierta o trabajan con otra hipótesis alterna. Es decir, a lo mejor ustedes dicen, este niño tiene problemas de lenguaje y resulta que en el momento que están evaluando no es un problema de lenguaje, sino es un problema de dificultad intelectual límite, entonces vuelven a aplicar evaluación. Ya una vez que ahora sí tienen todo completo, ustedes narran su caso y tienen ya todos los elementos para proponer su plan de intervención. Una vez que lo hacen, bueno, pues finalmente es la puesta en marcha de ese plan. Todos estos son los aspectos que ustedes deben valorar para elaborar un plan de intervención psicopedagógica.